Violetta estaba tumbada en un largo sofá. Su delgado cuerpo, que bien podría convertirse en propiedad de alguna casa de moda, ahora lucía hermoso dentro del apartamento. El hombre estaba sentado a la mesa a su edad. Era tan mayor que ella que a menudo lo recibían como su padre. Violetta le dirigió una breve mirada. Él ni siquiera la miró. El hombre estaba completamente concentrado en la correspondencia. Violetta tosió, pero volvió a perder la atención. Se miró la mano, donde colgaba el anillo. ¿Y por qué se casó con él? Dinero, por supuesto, dinero. Pero últimamente ha visto tantos jóvenes acomodados que su acción apresurada se volvió incómoda. Estaba tan feliz que no iba a cambiar el azul en sus manos por la supuesta perla en el cielo. ¿Quizás iremos a algún lado contigo? Violetta estaba interesada. Estaba esperando una respuesta rápida e inspirada. Pero cuando miró a su marido, no vio absolutamente ninguna reacción. Él no la escuchó. Tal vez hablemos en otro momento, sin tu teléfono. Violetta se mostró interesada. Sergei finalmente levantó la vista y miró a su joven esposa. Él sonrió. Se reveló el vestido fino que le gustaba usar en casa. La piel desnuda, pálida y lechosa le parecía perfecta. No podía soportar a las mujeres quemadas por el sol. Y cuando veía a las chicas con las que había sido frito, siempre se reía. También temía que el sol envejeciera rápidamente a su nuevo amante. ¿De qué estás hablando? Sergei estaba interesado. No dejó su teléfono fuera de sus manos. Él la miró con ternura, con una sensación de orgullo, pero aún así sostuvo su teléfono con fuerza. De nuevo, dijo Violetta. Estoy tan cansada de no poder hablar contigo normalmente. ¿No puedes simplemente guardar tu teléfono? Violetta se cruzó de brazos sobre el pecho. Se levantó las mangas, estiró el vestido, puso la pierna sobre la pierna. Sonrió como si estuviera tratando de evitar el conflicto. Quizás vayamos juntos a algún lugar. Hace medio año que no vamos a ningún lado. Estamos atrapados en esta maldita ciudad. Violetta dijo con voz disgustada. Parecía una niña cuando se sentía ofendida. A él le gustó más que nada. A veces se la ignoraba deliberadamente para que ella se sonara los labios así, cruzara los brazos sobre el pecho y solo le quedaran las piernas para pisar. Violetta, por el contrario, estaba encantada consigo misma cuando volvió a sentirse ofendida. Ella pensó que parecía mayor. Más desaliñado, no sabio, no comedido. ¿A dónde quieres ir? Sergei estaba interesado, pero ya estaba mirando el teléfono. Empezó a escribir de nuevo. Violetta decidió no continuar el conflicto, simplemente continuó la conversación. Gracias por escucharla. En algún lugar cálido. Quiero ir al mar. Quiero ir al océano. ¿Pero cuánto tiempo puedo quedarme aquí? Somos como una especie de prisioneros. Su Costia y su esposa ya se van volando por cuarta vez consecutiva. Y estamos sentados como ratas en una madriguera, dijo Violetta. Se levantó de su asiento y alcanzó a su marido sobre las cadenas. Violetta se puso de pie detrás de él. Su piel también estaba arrugada en su espalda. Ella refunfuñó, sabiendo que él no la vería. Ella se inclinó hacia adelante. Ella casi lo muerde en la oreja. Él se rió y volvió la cabeza hacia atrás. Violetta intentó permanecer en estas relaciones al menos una vez. Pero cuanto más se sumergía él en su trabajo y su dinero, menos quería ella dedicar su tiempo a él. Necesitaba a Sergei para comprar un apartamento y hacer una reserva financiera. Después de todo, Violetta tuvo hijos. Los gemelos nacieron en un matrimonio. Sin embargo, ni Violetta ni Serga se involucraron particularmente en ellos. La mayoría de las veces,
Los niños estaban con una niñera o en una institución especial, donde era posible dejar al niño, pagar dinero y no preocuparse de que le pasara algo. Déjame pensar, dijo Sergei. ¿Qué pensar? ¿Vas a decir de nuevo que ahora necesitas ahorrar? Te convertiste en la verdadera seriosa escriaga. ¿Ves que ni siquiera salimos de casa? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a un restaurante? Violeta no estaba satisfecha. Sergei cerró los ojos. Ahora este conflicto ya no le parecía agradable. Quería terminarlo lo antes posible, para que no se pelearan. El hombre miró a su mujer con cansancio. Violeta levantó las manos. Y luego subió las escaleras y desapareció. Sergei se quedó detrás de la mesa. Ya tenía suficientes problemas, además de su vaga esposa. No iba a ir a ninguna parte. Déjala divertirse si quiere y él necesita trabajar. A veces él mismo entendía que se estaba convirtiendo en un cabrón. Con ese dinero podría descansar sin preocuparse por el trabajo. Pero trataba de ganar lo más posible, sin destinar dinero a ningún propósito. Violeta no logró su objetivo. Incluso unos días después, cuando ella reanudó esta conversación, Serga simplemente no respondió. Sugirió ir al spa con su novia, pero dejarlo en paz. Violeta ya ni siquiera inició esta conversación. Ella ya se dio cuenta de que era inútil. Violeta estaba sentada en la terraza. Fumó y soltó vapor al aire. Un otoño verdaderamente dorado asomaba a la calle. A ella le encantaba este vapor. La joven estaba sentada en una mecedora, con las piernas cubiertas con una manta de hierro fundido. Una estructura voluminosa estaba a su lado. Algún día será un columpio que instalarán en la terraza. Pero aún así, Sergei olvidó llamar al especialista. A veces Violeta pensaba que ella misma lo recogería todo. Y durante mes y medio el diseño del paquete estuvo en la terraza. Cuando llegó el coche, Violeta estiró el cuello como una oruga. Artemij abrió la puerta. Estaba lloriqueando, parecía cansado. Violeta agitó enérgicamente su mano derecha. La diferencia de edad era notoria. Violeta ni siquiera se levantó de su asiento. Artemij. Metió el coche y pronunció un par de frases. ¿Qué dijiste? Violeta tenía curiosidad. Estaba claramente de buen humor. Sí, necesito discutirlo con mi padre. Me voy por mucho tiempo, dijo Artemij. Él sonrió. Solo ellos sabían lo que significaban esas sonrisas y miradas. Está bien, necesito darme una ducha, dijo Artemij. Fue a la ducha. Violeta entró al baño y pasaron un buen rato juntos, como siempre, cuando Sergei Valerievich no estaba en casa. Cuando el anfitrión regresó a casa, Artemij y Violeta parecían cansados y felices. Violeta se quejó de que tenía frío, por lo que no se veía muy bien. Ella creía que su actuación estaba al más alto nivel. Quizás eso fue lo que pasó, porque Sergei ni siquiera sospechaba su conexión con su hijo. Tioma, qué bueno que hayas venido, dijo el hombre, felizmente sosteniendo la mano de su hijo. Le ardían los ojos cuando miró a Artemij. Violeta notó que Sergei no reaccionaba ante su propia hija. Necesitamos hablar, dijo Artemij. Violeta, sal. Sergei le dijo con voz tranquila a su esposa, que acababa de empezar a cenar. Vamos, que no sea nada crítico, dijo Artemij. Ella se enojó. Violeta reunió toda su ira en sí misma. Sintió que la trataban como a un perro. Querían hacerlo, así que lo dejaron sentarse en el sofá del maestro. Y si estaban de mal humor lo echaban a la calle. Violeta estaba cada vez más convencida de que debía marcharse. Iba a irme de aquí, dijo Artemij. Ya vives en el extranjero y ahora todavía te preguntas dónde has estado.
El padre estaba interesado. Lamió el plato con un cuchillo cuando cortó el filete. Artemich fingió no oír. Pero Violeta guardó un silencio demostrativo. Serga fingió no darse cuenta de su reacción. Quiero ir con mi familia. Estoy cansado de ir y venir todos los meses. Estoy harto de los vuelos. Tengo una familia, hijos, ya sabes. Quiero pasar más tiempo con mi familia. Creo que el negocio mejorará si me quedo allí más tiempo. Decidí quedarme allí 2 años. Entonces tal vez vaya, dijo Artemich. Violeta sintió una puñalada en el pecho. ¿Artemich volverá alguna vez? Era su único entretenimiento, una opción segura para sentir un cuerpo mucho más joven. Sabía que Artemich no recibiría una puñalada, ya que no quería estropear la relación con su padre. Se mordió el labio, se cansó de Artemich. Bien, Tema, cierto. Tienes hijos creciendo. No es bueno vivir lejos. Los hijos son buenos. Así es. Quería hablar contigo aquí. Bueno, lo discutiremos en la oficina, dijo Sergei. Violeta ni siquiera miró a su marido. Sabía que él estaba haciendo esto a propósito para indicar que su esposa no tenía derecho a enterarse de sus problemas comerciales. 2 años es demasiado. Tu padre está enfermo. ¿No puedes reducirlo de alguna manera? No sé. Me gustaría venir al menos una vez cada 4 meses, sugerido por Violeta. Lo pensé. Pero mi familia ya está en peligro porque siempre estoy de viaje. No quiero dejar ir a mi esposa y a mis hijos. Quiero ver crecer a mis hijos. Me perdí los primeros pasos, las primeras palabras. Quiero estar cerca. Y además mi negocio ha subido mucho. No quiero dejarlo todo desatendido ahora. Será mejor que baje a mi propia vida. Padre no desaparecerá, ¿verdad? Preguntó Artemich mirando a Sergei Valerievich. No lo lograrás. Dijo Sergei Valerievich y se rió. Violeta sonrió torcidamente. Realmente no lo logrará hasta que Sergei Valerievich lance el casco. Habría entregado a los niños al internado. Y tendría una buena vida. Si hubiera encontrado un amante joven, habría llevado una vida secular y todo habría ido bien. Pero todavía vivían juntos. Todas las noches tomaba una pastilla para pasar tiempo con ella en la cama. Los ojos de Violeta se pusieron en blanco. Tomó a su marido de la mano y sonrió. Así es. Te extrañé a ti y a Tania en un momento. Trabajaste mucho, creciste como la hierba en el campo. Tu madre murió, yo no estuve en el funeral. Todavía estoy avergonzado. La única persona que me amaba, dijo Sergei Valerievich. Violeta sabía que ahora no podía interferir con sus confesiones. Una vez tuvieron una situación similar y todo esto derivó en un escándalo. Cuando Sergei Valerievich hablaba de su difunta esposa. Así que ahora también tienes hijos que están creciendo. ¿Por qué no tienes una razón para arreglarlo todo? Preguntó Artemich. Claramente quería lastimar a su padre. Los niños crecieron lejos de sus padres y rara vez se presentaban en la costosa casa grande. Pero Artemich sabía que su padre no reaccionaría ante su terquedad. Oh, Tema, basta. Los niños ahora son completamente diferentes. Y son pequeños para enseñarles algo. Crecerán, adquirirán sentido del ánimo, dejarán de correr la voz y luego jugaremos con nuestros padres. Artemich no respondió a esta respuesta de ninguna manera. Sabía perfectamente que su padre no era padre. No entendía lo que era criar hijos. Artemich siempre recordaba a su madre con nostalgia. Fue difícil para ellos. Pero mamá, que tenía 2 trabajos, siempre encontraba tiempo para sus hijos.
Y cuando ella murió, Artemij y Tatiana se sintieron huérfanos junto a su padre. Sergei Valerievich estaba sentado en su despacho. Estaba mirando los periódicos y luego cortó las llamadas telefónicas de su joven esposa. No quería hablar con ella de nada. Siempre hubo algunas quejas. Violeta se ha estado portando mal últimamente. El propio Sergei Valerievich pensó que era necesario ignorar tales excusas para que Violeta se calmara. Como si fuera una niña de 3 años a la que simplemente se podía desconectar. En ese momento, Sergei Valerievich ya había decidido que no se iría de vacaciones. Sería mejor abrir un nuevo lugar. O mejor aún, organizar una nueva oficina, encontrar empleados. Los negocios para él eran mucho más interesantes que las relaciones y todo este lío con el descanso. Si Violeta quiere, déjala ir al café con su amiga. No la dejará ir sola de vacaciones. Pero él tampoco volará con ella. ¿Hola? Preguntó Tatiana. Cuando Tania vio el número de su padre en la pantalla. Inmediatamente me mareé. Él nunca la llamó así. Recientemente, sus llamadas se hacían solo cuando necesitaba pedirle ayuda a su hija. Sin embargo, Sergei Valerievich no pidió ayuda. Dejó la tarea como si fuera el empleador de su hija. Y todo esto se hizo con cara de piedra. Tania, saca a los niños del jardín. Dijo con calma Sergei Valerievich. Violeta está hoy con el estilista, no puede. En algún lugar habrá una palabra, gracias. Bueno, por favor. ¿Qué tengo que tomarlos? Que planifiquen su día para que los niños lo tomen ellos mismos. ¿Está bien que tenga trabajo y mis deberes?, preguntó Tatiana. Ah, ¿qué tipo de trabajo tienes? Ni siquiera me levantaría del sofá por ese dinero. Dijo el hombre y se rió. Él le recordó una vez más que le había dado a su hijo un negocio listo para crecer, y su hija simplemente lo expulsó de la familia, diciéndole, encontrarás un marido, deja que él te mantenga. Sergei Valerievich se volvió en su silla de trabajo. Todavía sostenía su teléfono como un platillo, frente a sus labios, en posición horizontal. Le dije, lo aceptarás, así que lo aceptarás. ¿Te resulta difícil llevar a tus hermanos? Sé perfectamente que esto ya es después de tu jornada laboral. ¿O qué? ¿Debería dejar de hablar contigo? Ya me estás decepcionando. El hombre arrojó el teléfono. Tatiana recibió un puñetazo bastante duro tan pronto como terminó la conversación. Respiró hondo y cerró los ojos durante unos segundos. Tania bajó las escaleras y se subió al coche. Realmente se quedó sin trabajo. Tania fue al jardín de infantes y arregló el asiento elevador en el asiento trasero del auto. Media hora después, Tatiana ya se dirigía a la casa de su padre. Ella no quería venir allí. Había demasiados recuerdos contradictorios, la mayoría de las veces negativos. Los únicos recuerdos positivos estaban relacionados únicamente con su madre. Cuesta creer que hayan pasado tantos años. Cuando Tatiana recordó a su madre, todavía era joven, alegre, pero también cansada. Tania, al ver cómo los niños arruinaban por completo la vida de su madre, decidió no tener hijos. Ni ahora ni después. ¿Y tú qué haces en casa? Padre dijo que estabas en la peluquería. Dijo Tatiana. Normalmente te sientas en la peluquería y yo tuve que ir al estilista. No estoy bien, me quedé en casa. Dijo Violeta. Fue bueno poner fin al escándalo y poner en su lugar a esta chica explotada. Pero Tatiana decidió no empeorar la relación. Los tres tenían todo como una cuerda. Tania descargó a los niños. La abrazaron y luego se acercaron a su madre con caras tristes. Violeta estaba molesta. No pensaba llevarse a los niños con ella, pero su marido dijo que los hijos estaban hoy en casa.
Al parecer, decidió interpretar al padre feliz. Violeta ya llamó a su niñera y esperó a que viniera. Tatiana se fue a casa completamente enojada. ¿En qué se ha convertido la relación con su padre? ¿En la ejecución constante de órdenes? Tania detuvo el auto y subió al piso de la derecha. Le dio a su hijo un negocio terminado, una almohada financiera, y su hija ni siquiera pudo darle un apartamento con todos sus ingresos. Es bueno que resulta que la madre dejó el dinero a sus hijos. Tania y Artemij querían compartir el dinero, pero Tioma lo rechazó. Su relación con su hermano no era tan buena como antes. Pero incluso Artemij vio cuán injustamente eran tratados padre e hija. Él silenciosamente rechazó el dinero para que Tania pudiera comprarse un apartamento. ¿Qué pasa? ¿Estás tan ocupado? Déjame adivinar, tu papá llamó. David estaba interesado. Estaba en la cocina cuando su esposa entró al departamento. El hombre ya había terminado de cortar la ensalada. Sus tareas domésticas se dividían aproximadamente en partes iguales. Pero había una condición muy importante. Quien llega antes a casa, prepara la cena o calienta la comida preparada. Nadie estaba enojado. Todos tuvieron tiempo para descansar y para sí mismos. Cada vez que Tatiana pensaba en sus relaciones, levantaba los ojos al cielo y agradecía al hombre que la comprendía. ¿Tienes qué? No puedes ocultarte nada a ti mismo. Tatiana dijo con una sonrisa. Tomó una toalla y fue a la ducha. A partir de ahí, Tania salió vestida de casa. Le gustaba verse ordenada y hogareña. Tenía un traje beige claro de felpa hecho en casa. Déjame abrazarte. Como te extrañé, dijo David. Por cierto, hablamos con el jefe. Parece que todavía no hay nada claro. Quizás hagamos la segunda rama. El diablo lo sabe. David estaba preocupado por la situación en el trabajo. Se suponía que iban a abrir una sucursal en la capital, pero hasta el momento todo estaba en duda. Y mientras esta situación flotaba en el aire, el ascenso de David se volvió incierto. Vamos, cuéntame otra vez qué quería tu padre, dijo David. La esposa le contó todo, incluso Violeta, quien la recibió con otra denuncia. El hombre miró a su esposa con pesar. Él realmente simpatizaba con ella. Todavía no puede, pero ya empieza a comprender que estas relaciones solo empeoran la situación. ¿Por qué deberías apoyar la relación con tu padre? Solo te recuerda cuando necesitas asumir alguna responsabilidad, dijo David. Se adelantó, cogió un cuenco y vertió allí el contenido de la ensalada. La esposa ya estaba cubriendo la mesa. Y pronto ya estaban sentados juntos a la mesa. La pregunta del cónyuge la hizo pensar. Últimamente también pensó en el hecho de que era hora de romper la relación con su padre. No hubo ventajas de su encuentro. Ella no pudo obtener nada de él. Ni atención, ni dinero. ¿Cuáles son las ventajas de tu padre? No hablo de dinero, sino de tu actitud. David preguntó como si leyera sus pensamientos. ¿Cree que la situación del huevo no debería aislarse? ¿Crees que es hora de terminar todo esto? Ella preguntó. David asintió. La esposa miró por la ventana. Varias hojas amarillas se desprendieron de la rama y lentamente descendieron. ¿Cómo le gustaría que todo esto volviera a la normalidad? Qué cansada estaba de todo esto. ¿Por qué no puede tratarla como a su propia hija? Pero ella tampoco podía romper con él. Parece que todavía esconde la esperanza de que sus sentimientos paternales despierten. La próxima vez que su padre llamó, Tatiana volvió. Esta vez necesitaba ayuda en el trabajo. Tatiana leyó la carta de Nalogova y comprobó la declaración. Antes de abrir su propia pequeña empresa, Tania trabajó en una oficina de impuestos. Confiaba en ella mucho más que en sus empleados.
Varias veces al trimestre la llamaba para que viniera a comprobarlo todo. Naturalmente, absolutamente gratis. Con ese dinero, Sergei Valerievich podría comprar un departamento completo que pudiera revisar los periódicos una vez al día. Pero su propia hija no pudo pagar el trabajo. Te casaste con un mendigo, ahora te morderás las uñas toda la vida, dijo el padre, iniciando su programa favorito. Le encantaba burlarse de este tema. El hombre se levantó de su silla y se acercó a su hija. Tatiana intentó fingir que el padre no decía nada. Sin embargo, Sergei Valerievich fue muy persistente en sus peticiones. Apartó los papeles de su hija, se inclinó. Y la miró directamente a los ojos. Me casé con ella por amor. A diferencia de tu Violeta, yo no necesito dar un nombre para vivir bien. Tatiana paró con calma. Sería mejor si hubiera aprendido. La niña no trabajó ni un día de su vida y vive cantándose a sí misma. Ella nació, pagué todas sus cirugías para que volviera a la normalidad. Está tumbada en casa, corriendo en la cinta, paseando por las tiendas. La belleza, no la vida, dijo Sergei Valerievich. Tatiana fingió que no le concernía. Podría decir mucho sobre su esposa, pero no lo haría. Ella abrió su negocio. Uf, estoy harto de mirar. ¿Y cuánto ganas allí? ¿Qué necesitas?, dijo el padre. Se sentó en un largo sofá de cuero y se rió de su hija. No tenía tanto dinero como Artemij para abrir un negocio. Abrí todo lo que pude. No tengo suficiente dinero. Gracias por preguntarme como padre, dijo Tatiana. ¿Crees que debería mantenerte? En realidad, Artemij es un niño, un hombre. Necesita mantener a su familia, por lo que debe estar a cargo. Entonces, vamos, mueve tus bollos. Habría encontrado un marido normal y no necesitaría nada. Aunque, con tu apariencia, es poco probable. Tatiana exhaló entre dientes. Quería levantarse e irse, pero tenía que terminar su trabajo. Tenía las mismas preguntas en su cabeza. ¿Por qué sigue ayudándolo? ¿Por qué sigue comunicándose con él después de todo esto? ¿Por qué viene aquí? Tatiana miró hacia la puerta. Un hombre alto y de pelo gris miró dentro. El padre inmediatamente saltó de su asiento y comenzó a estrecharle la mano. Tania, ve a buscar la mesa de la secretaria. Necesitamos hablar, dijo Sergei Valerievich con descuido. Tatiana recogió tranquilamente los papeles, salió de la oficina y se sentó a la mesa. No esperaba que toda la conversación del padre se escuchara perfectamente. Probablemente ni siquiera sepa que en su oficina hay tanto ruido. Intentó no darse cuenta del problema en absoluto. Tania casi lloró después de las palabras de su padre. Ella sintió el dolor que le hirieron sus palabras. Nuevamente paseó por su apariencia, debido a la falta de ingresos que consideraba dignos. Quizás David tenga razón. Quizás valga la pena dejar la esperanza de que todavía tenga un padre. Debería haber llamado a mi hermano y pedirle consejo. ¿Pero qué consejo podría dar Artemij? Un hombre que fue constantemente provisto por su padre. Es muy extraño, eran hijos de la misma madre, pero al mismo tiempo Tania era huérfana. ¿Quién podría haber pensado que los niños estarían tan decepcionados, verdad? Preguntó Sergei Valerievich y luego se echó a reír. Sin embargo, en su risa había notas de decepción. ¿Cuál es tu problema? Es culpa de Seryoga. Compré un apartamento para mi hija, abrí un negocio, una casa de campo. Le compré una casa en Italia para que se fuera de vacaciones. Es una hija, un tesoro. Pero si no tiene dinero, caerá en manos de algún cabrón y luego no podrá salir, dijo su amiga. Tatiana asintió. En sus palabras, era verdad. Pero ella trató de no pensar en eso.
Después de todo, Sergei Valerievich nunca ocupará esa posición. Él inmediatamente se rió. Entonces tienes una hermosa hija. Allí, ¿casada con qué hombre saltó? Incluso si fuera pobre, la habría derribado de pies a cabeza. ¿Y el mío? Tania simplemente se levantó, dejó los papeles, puso la firma y se fue. Ella no iba a escuchar todas aquellas tonterías. Tania sintió que las lágrimas empezaban a caer. La secretaria, que caminaba por el pasillo, la agarró por los hombros y la empujó hacia la oficina. Era el departamento de gestión. No había nadie aquí. Hacía tiempo que la jornada laboral había terminado. La secretaria encendió inmediatamente la cafetera. Cada vez que vienes, te veo llorando. Tu padre es un completo idiota. Es hora de dejar de enfadarnos por esto. Le dijo tranquilamente a la secretaria. Tatiana le contó la conversación y las últimas situaciones. La secretaria lo sabía todo. Charlaban a menudo y Tania, sin ningún tipo de sospecha de conciencia, le contaba todo. A ella no le importaba, porque su padre contaba constantemente con ella. La secretaria escuchó atentamente. Ella nunca condenó a Tatiana. Ella tampoco iba a quedarse sentada aquí por mucho tiempo. Quería adquirir experiencia, renunciar e ir a otra empresa. Dado que Sergei Valerievich ya ha recibido ayuda, Oscomin. Pero Tatiana no se lo contará a la secretaria. Maldito sí. Tania, deja de ayudarlo. Se sentó sobre ti, sentándose tranquilamente sobre tu cuello, pesando tus piernas. Vamos, recupérate, ya es suficiente, dijo el secretario con calma. Hasta el último me parece que todavía se acordará de mí. ¿Qué pasa si entiende que necesita una hija y yo no estaré cerca?, dijo Tatiana. Tanechka, no te ofendas conmigo, pero no necesitas un padre, sino un psiquiatra. Necesitas discutir este tema enfermizo con alguien, con tu padre. ¿Por qué toleras esa actitud hacia ti mismo? Lo habría enviado hace mucho tiempo, junto con todo su dinero. Sabes muy bien que tu padre es un hombre podrido. Él es terrible. Solo el nudillo de esos monstruos, para que otros no se harten de ello. Raro y sinvergüenza. Él paga unos centavos y luego tengo que buscar nuevos empleados en manadas. ¿Sabes qué tipo de corriente tenemos? Sí, la gente se atrasa un mes después del trabajo. Cuando empieza a gritarles a todos, se acabó. El secretario gritó que era el turno de despidos. Una fuerte risa se escuchó desde la distancia. La secretaria cerró los ojos. Tania fingió no haber oído nada. Ella estaba molesta. Sin eso. Tania sabía perfectamente que la conversación en esa oficina era sobre ella. Voy a resignarme el próximo mes. Seguirá holgazaneando cuando llegue otro. A él no le importa nadie. Solo tiene dinero delante de sus ojos. ¿Por qué creciste con Tioma? ¿Por qué sus hijos crecen como hierba en el campo? Su esposa también es una completa idiota. Ella viene y piensa que es la reina de los campos. No te molestes, Tania. Déjalo en paz. Aconsejó la mujer. Tatiana sabía que todo esto era la verdad. Todos los que estaban alrededor vieron el problema. Y solo Tatiana tenía la esperanza de tener todavía un padre. Ella continuó ayudándolo durante mucho tiempo, como entre mil. Aunque todos a nuestro alrededor decían que era hora de dejar de atraer las buenas obras. Tania permaneció sentada en el coche durante media hora más. No podía salir del aparcamiento, inmersa en sus propios pensamientos. En su cabeza se escuchaba constantemente la voz de su padre. Qué cansada estaba de esto. Tania entendió que cuanto más tiempo estuviera en esta posición, más difícil le resultaría renunciar a estas relaciones. La mujer tenía razón.
Era necesario buscar algún especialista en salud mental. Tatiana estaba en casa. Su marido se fue de viaje de negocios. Al parecer, considerarán una nueva sucursal. La mujer y su marido tenían un estado de ánimo especial. Estaban tan profundamente apegados el uno al otro. Que a todos se les diera tal separación fue difícil para ellos. Tania siempre requirió mucho trabajo. Le gustaba sentarse un rato. Cuando sonó el timbre, Tania levantó la cabeza. Se quitó los auriculares y escuchó. Quizás pensó. Pero el timbre volvió a sonar. Tania se levantó, salió al pasillo y la miró a los ojos. Vio a Violeta. Estaba muy nerviosa, se abrazó a sí misma. Sus delgadas manos parecían incluso más pálidas que de costumbre. Violeta miró frenéticamente por las paredes de la entrada. Tan pronto como Tatiana abrió la puerta, Violeta metió a un doble en el apartamento. La niñera no puede y yo tengo que irme. Violeta dijo bruscamente y se dio la vuelta para irse. Y no la dejó bajar las escaleras. Violeta intentó salir, pero Tatiana no la dejó ir. Todo salió completamente mal. La joven se mordió el labio, como si intentara sintonizar con un escándalo. Está bien que no sea una niñera gratuita para ti. Tengo trabajo, no puedo sentarme con ellos, dijo Tatiana. Estos son tus hermanos, por cierto, dijo Violeta. Estos son tus hijos, por cierto. Violeta claramente no esperaba que hubiera un enfrentamiento entre ellos. La niña aún así se liberó y ahora, tirando de los hombros de sus hijos, estaba en la entrada. Miró enojada a Tatiana. Le contaré todo a tu padre, dijo Violeta. No olvides contar cómo te acuestas con mi hermano, dijo Tatiana. El rostro de Violeta se estiró. No esperaba que Tatiana lo supiera. En primer lugar, pensó en Artemij, quien por alguna razón reveló su secreto. Lo repito una vez más para los especialmente dotados. Siempre me alegra sentarme con ellos si me avisan con antelación. Ahora tengo un gran proyecto importante y no puedo simplemente aceptarlo y rechazarlo. Entonces, Violeta, busca animadores. Que se queden en alguna sala de juegos por ahora. No puedo dejarlos así, uno al lado del otro. Son pequeños y necesitan un examen minucioso. Estoy trabajando. Tatiana habló persistentemente. Tania pronunció cada palabra por separado. Violeta inmediatamente se sintió estúpida cuando le hablaron de esa manera. Violeta, enojada, quiso bajar, pero se quedó congelada. Si crees que tu padre te dejará algo, estás equivocado. Ni siquiera tienes testamento, ¿entiendes? Si me ayudaras, al menos me compadecería de ti. O tal vez se te ocurra algo para que él te escriba un testamento. Y actúas como una rata, dijo Violeta. Llevo constantemente a tus hijos. A menudo me siento con ellos. ¿Te cubro ante los ojos de mi padre y me dices que no te estoy ayudando? ¿Sabes qué, Violeta? Haz lo que quieras, dijo Tatiana. Llame a Vitaly Leonidovich. Él te dirá que no estás en el testamento. A ver cómo cantas, dijo Violeta. Agarró a los niños y cayó. Los niños no entendían en absoluto por qué el queso estaba. Tatiana respiró hondo y recién entonces comprendió el significado de lo dicho. ¿Ella no está en el testamento? ¿El padre lo arregló seriamente para que ella no esté en el testamento? Tania cuidó a Violeta. En ese momento ya había cerrado la puerta y miraba por la ventana cómo metía a los niños en el coche. Tatiana no tendría ningún problema en sentarse con los hermanitos, pero eran tan mayores. Cuando solo hacían lo que hacían y lo difundían todo. No se podía trabajar y mirarlos al mismo tiempo. Tania se sentó a la mesa de trabajo, obligándose a involucrarse en el proceso.
Pero ella siempre tuvo pensamientos en su cabeza sobre las palabras de Violeta. Quizás realmente valió la pena ir a ver a Vitaly Leonidovich. Cuando David llegó a casa, Tatiana le contó todo. Él la escuchó atentamente y asintió, pero no pareció sorprendido. Tatiana vio que David simplemente la estaba presionando por los hombros, como si esta situación fuera la más normal. Todavía recuerdo cómo dijo que compartiría lo mismo. Recuerdo cómo murió mamá y dijo que todo debía repartirse por igual. No entiendo lo que está pasando en absoluto. ¿Qué hay en su cabeza? ¿Por qué me odia tanto? ¿Quizás a esta Violeta especial se le ocurrió todo? Preguntó Tatiana. Derramó preguntas como si saliera de un bocado de abundancia. David miró a su esposa. Él entendió claramente que ella estaba hablando desde el corazón. Sin embargo, el propio David no quiso ofender a su esposa. Por otro lado, tenía que decirle lo que estaba pensando. De hecho, David estaba seguro de que Tatiana no conseguiría nada. Incluso según las historias, Serga Valerievich parecía una persona repugnante. David todavía recordaba su encuentro personal. Por lo tanto, no espere que en algún lugar profundo de su alma Serga Valerievich recuerde a su hija. Ella era para él una mano de obra gratuita, una niñera gratuita y para cualquiera, pero no una hija. Tatiana se sentó a la mesa y agachó la cabeza. Estaba molesta y apenas se sostenía en sus brazos. Las lágrimas volvieron a brotar, como entonces en la oficina. Tatiana miró a su marido. Ella ya sabía que David hablaría. Tania, sabías que así sería, dijo tranquilamente su marido. Tatiana asintió. Sabía perfectamente que su padre la dejaría sin herencia. Era simplemente difícil de creer que Sergei Valerievich, que siempre hablaba con tanta admiración de su madre, descuidara por completo su petición mortal. Y no creas que por el bien de tu madre irá a algo. Incluso yo entiendo que Sergei Valerievich irá a todo solo por dinero. A él no le importas tú ni tu hermano. Artemij es solo un heredero a sus ojos, y tú eres solo una aplicación. Hay tales padres. No puedes hacer nada con ellos. Tania, es hora de dejar de esperar y esperar. David fue un desagradecido. Tatiana ya entendía que la situación no hacía más que empeorar. Probablemente fue necesario buscar un especialista y romper relaciones con su padre. Pero primero acude a Vitaly Leonidovich. El viaje fue corto. El abogado y notario de la familia estaba al otro lado de la ciudad. Tatiana lo llamó con anticipación. La recibió un viejecito flaco con una sonrisa amable. Tania sabía que este hombre era amable solo hasta el momento en que tocaba el dinero. En el ámbito profesional, Vitaly Leonidovich era un verdadero tigre, aunque parecía un gatito. Vitaly Leonidovich, necesito aclarar algo aquí. ¿Es cierto que mi padre ni siquiera me escribió en el testamento? ¿O estaba yo en el testamento y luego él reescribió todo? Preguntó Tatiana, sentándose a la mesa. El hombre cogió los papeles, se sentó a la mesa y vomitó. Parecía bastante serio. Como no estaba prohibido revelar el interior de la familia, Vitaly Leonidovich podía hablar de ello. Tanechka, inicialmente no estabas en el testamento. Solo en el testamento de mi madre, que yo recuerde. Ahora, querida, espera, dijo. No puedo recordar a todos. Tengo pensamientos en la cabeza, pero tengo miedo de confundirme porque no se trata de tu familia. Ahora, Tanechka, espera. Tatiana esperó pacientemente. El anciano, a pesar de su edad, se movía con bastante rapidez por la oficina. Miró, buscó una carpeta. Finalmente, tras sentarse en una silla pequeña, cogió una carpeta ancha. Tatiana no fue particularmente capaz de dar detalles. ¿Qué otros documentos aseguró el padre?
Todo es correcto. El testamento se escribió originalmente solo a nombre de Artemij. Tu hermano, que yo recuerde. Perdóname, querida. No recordarás a todos los de tu edad. Dijo Vitaly Leonidovich, arrojando un enorme armario lleno de papeles y carpetas. Lamento mucho lo que pasó. Quizás si te resulte más fácil. Muchos hombres ricos privan a sus hijas de su herencia. Todo esto es una tontería, una tontería. ¿Y qué debo hacer ahora? Él siempre no se preocupó por mí. Pero las palabras de mi madre, empezó a decir Tatiana. Recuerdo. En el testamento de tu madre está indicado. Pero según la ley, la propiedad solo puede ser administrada por su propietario. Por lo tanto, si tu madre dijo que todo se debe dividir en partes iguales, no significa nada. Lo entiendo, suena horrible. Y tu madre solo podía administrar su propia propiedad. Lamento mucho que haya resultado así. Llama a tu hermano, discútelo. Quizás compartas la propiedad, sugirió el hombre. ¿Quién renunciaría a ese dinero a voluntad? Artemij ya tiene seguro paterno permanente. ¿Y crees que aceptará compartir el dinero? Preguntó Tatiana. Que yo recuerde, se negó a aprovechar la herencia de su madre. Entonces, tal vez no todo sea tan malo. Escucha, Tatiana. No intentes demostrarle nada a tu padre. Él no lo entenderá. Está demasiado obsesionado con sus decisiones. Intenta hablar con tu hermano con calma. Al menos, esta es la única forma de obtener una parte de la herencia. Es mejor conseguir un papel que nada, ¿ves? Ofreció el hombre, tomándolo con cuidado en su mano. Vitaly Leonidovich asintió como si hubiera confirmado sus palabras. Cuando Tatiana salió de la oficina, empezó a temblar. Es decir, su padre no la echó por la ofensa. Él simplemente no iba a decirle nada en primer lugar. Tatiana, habiendo reunido fuerzas, decidió ir con su padre. Pero a mitad del camino detuvo el coche, se hizo a un lado y puso el freno de emergencia. El rostro de Tatiana estaba cubierto con su propia palma. Su cabello claro era suave y sedoso. Tania se volvió hacia el asiento del coche. ¿Qué está haciendo ella? ¿Por qué debería acudir a mi padre? ¿Organizar un enfrentamiento? Tania todavía se miraba a sí misma. En su cabeza solo había pensamientos sobre su padre, sobre el acto repugnante. A veces surgían las más diferentes historias de la infancia. Nunca los amó a ambos. Comenzó a entablar relaciones con su hijo recién en los últimos años, y ella permaneció así, no desapareció. Tania se sintió rota e infeliz. Pero acudir a mi padre también fue una estupidez. Tania tocó el suelo. Llegó a casa y preparó té de naranja con canela. Quería que todos a su alrededor la dejaran en paz. ¿Cómo pudo haberse quedado en ese estado? Un padre que era dueño de más de un negocio, tenía solo un montón de dinero e ignoraba por completo el hecho de que tenía una hija. ¿Qué diablos les pasa con el dinero? Estaba lista para enfrentar su avaricia. Pero si le prestaba atención, pasaría tiempo con ella como con su hija. Todo sería diferente. Tatiana se sentó a la mesa. Se preparó unos sándwiches con salchicha. Simplemente se sentó, masticó y miró por la ventana. ¿Cómo podía dejarse llevar así? ¿Por qué siguió ayudándolo después de todo esto? Tatiana ni siquiera pudo responder a estas preguntas. Se volvió tan lamentable para servir a su padre incluso después de esa relación. Sus pensamientos daban vueltas constantemente en torno a la familia. Ahora estaba lista para romper la relación con su padre. Pero primero, habla con él. Ella renunciará a todo por la limpieza hasta que decida por sí misma. Estaba avergonzada de su cobardía.
Tania sostuvo su teléfono en sus manos. Miró la pantalla donde estaba el número de su hermano. Pero ella tenía miedo de llamarlo. ¿Y si la considera mercantil? ¿O qué pasa si se pelean en este suelo? Tania se dio cuenta de que no valía la pena preocuparse por ello. Llámalo, infórmate, entonces te preocuparás. Pero cuando llegaban momentos tan difíciles, le resultaba difícil tomar una decisión. Miró por la ventana, donde el otoño dorado se convertía poco a poco en un amanecer gris y aburrido. Cuánto deseaba que llegara el final de la primavera de una vez. No soportaba las épocas frías del año. A veces, cuando empezaba la conversación sobre la mudanza, ella quería ir a algún lugar al sur. Tatiana presionó el botón verde. Cuando Artemis cogió el teléfono, su voz sonaba cansada. Tania se sentía como una especie de traidora. No solo no deja descansar a su hermano, sino que ahora incluso lo interrogará. Tania, ¿por qué llegas tan temprano?, preguntó Artemis. Tatiana miró el reloj. Era casi mediodía. No pensó en absoluto en la diferencia horaria. Artemis estaba enojado. Él mismo miró el reloj. Debería haberse levantado en minutos, así que está bien. No durmió nada y por eso su voz estaba ronca. En algún lugar al fondo, los niños gritaban. Artemis miró por la ventana, su esposa se reía y miraba jugar a sus hijos. Tema sonrió involuntariamente. Escucha, lo entiendo, la conversación es terrible, pero necesito hablar contigo. ¿Sabes lo bien que me trata mi padre, verdad?, preguntó ella. Si me tratara así, habría dejado de hablar con él. ¿Qué te aconsejo?, dijo. Bien, discutiremos esto. Escucha, Tema, no pudo decir nada más. Artemis acaba de comprender de qué iba a hablar. Tema se mordió el labio, fue al frigorífico, sacó una botella grande de zumo de naranja y la sirvió en un vaso. No preguntó, más bien afirmó. Aparentemente, estaba claro por qué tenía miedo de iniciar la conversación. Artemis no la juzgó. Para ser honesto, hacía mucho tiempo que no hablaban, como hermanos y hermanas. Artemis ya se había sumergido por completo en la vida en el extranjero. No solo quería irse por un par de años, sino quedarse aquí para siempre. Le mintió a su padre. Tema no iba a volver, ni en un par de años, ni nunca más. Sé que no te escribió en su testamento. Se enteró hace unas 4 semanas. Violeta me lo dijo. Hablé con nuestro abogado, así que lo sé. Creo que simplemente me estás llamando. No creo que seas un mercantil o algo así. Tema, casi me vuelvo loco antes de llamarte. Sé que en realidad no hablamos como hermanos y hermanas estos últimos años, así que tenía miedo de que me juzgaras. Casi lloró Tatiana. Escucha, Tania, seamos honestos. Si a mi padre le pasa algo, yo tampoco soy tonto. Realmente necesito su negocio. Pero todo lo demás, si no se lo transfiere a su esposa, puedes venderlo y quedártelo tú mismo. No necesito una casa o un apartamento. Pero realmente necesito un negocio. Sé que es la mayor parte de todo, pero no lo abandonaré, dijo Artemis. Hablaron durante otra media hora. Artemis se dio una ducha cuando finalmente habló con su hermana. 10 minutos después, la conversación se volvió cálida y familiar. Cuando terminó la conversación, Tatiana se sintió mucho mejor. Cuando su marido estaba en casa, ella le contó todo. Él asintió, pero no dio ningún consejo ni instrucción. Tania entendió que David estaba de su lado. Y también entendió que David sabía perfectamente que Artemis no tomaría todo en sus propias manos. Todavía no cuentas con ello. Tu padre está enfermo, pero no tanto como para morir mañana, y durante este tiempo podrá reescribirlo todo.
Además, ambos sabemos qué tipo de persona es Violeta. Así que no pasará exactamente una hora antes de que esta rata reciba la herencia, dijo David. La diosa guardó silencio. Ante su marido, Tatiana se dio cuenta de que se estaba preparando para una conversación más seria. Cuando David habló, su voz era tranquila y contenida. ¿Por qué necesitas esta herencia? Vivimos bien, trabajamos, descansamos. ¿Por qué necesitas participar en todo esto? Deja la habitación de tu padre, el dinero, la herencia. ¿Por qué diablos estáis todos juntos? No, no me malinterpretes. Me alegra mucho que hayas recuperado la relación con tu hermano. Pero me alegraría que dejaras de comunicarte con tu padre, dijo David. Tatiana estaba un poco molesta. Pero ella fingió que todo estaba bien. Quizás tenía razón. Quizás no valía la pena apresurarse. Tatiana se limitó a asentir. Pasaron la velada juntos, como de costumbre. Pero antes de irse a la cama, Tania no podía deshacerse de sus pensamientos. Ella nunca se durmió. Tania miró el reloj, donde ya era medianoche. Se levantó silenciosamente de la cama, fue a la cocina y abrió el frigorífico. Tania sacó algunos pasteles. Encendió la tetera. Será mejor que trabaje y mañana por la mañana dormirá más. Tania casi gritó cuando su marido apareció en la puerta. David parecía preocupado. ¿Por qué no estás durmiendo?, preguntó. El hombre también se sirvió agua y cogió un pastel del plato. Afortunadamente, ambos pudieron comer y no recuperarse. Tania no sabía cómo contarle el plan de su marido. Quiero organizar un espectáculo. Le diré a mi padre que estoy mortalmente enfermo. Luego veremos cómo se comporta. Esta será mi última interacción con él. O se comporta como su propio padre o como un bicho raro, dijo. Si me permites, predeciré un resultado con 1% de probabilidad. Él no te ayudará, Tania. Si te sientes mejor para compensar su comportamiento, está bien, te ayudaré. Mañana llamaré a Kostia y le dejaré que te haga algunos papeles. Si cambias de opinión, escríbeme, dijo. Tatiana asintió. Quizás fue una idea estúpida. Quizás ni siquiera valía la pena esperarlo. Pero ella puede controlar al padre en la vida real. Si él da la espalda, todo quedará claro inmediatamente. Ella elegirá una suma que será bastante fuerte. Es decir, incluso una persona común y corriente, pidiendo un préstamo, podría ayudarla. Y una persona con ese dinero definitivamente no se negará. Pero Tatiana entenderá si vale la pena esperar al menos algo. De ayuda de su padre y al menos algo de humanidad. Hasta la mañana siguiente Tatiana no durmió. Durmió hasta la hora del almuerzo. Y cuando despertó, recibió un mensaje de su marido que los papeles estaban listos. Tatiana fue con su amigo común, tomó los papeles y al mismo tiempo escuchó las instrucciones sobre cómo debía ser todo. Ella absorbió todos los síntomas como una esponja. En casa, Tatiana trabajó en el discurso. Iba a hacer todo lo posible para que su padre le creyera. David intentó disuadirla 2 veces después de eso. Bueno, todo estaba claro. Que ella no estaría de acuerdo. David decidió dejarla organizar una actuación para que ella misma pudiera ver con sus propios ojos la desesperanza de su padre. Déjala quemarse ahora, pero comprenderá que no tiene sentido esperar algo de él. El día antes de esta actuación, Tatiana todavía tenía dudas. Repitió su discurso, leyó los síntomas e imaginó cómo reaccionaría su padre. Como Tatiana no intentó convencerse a sí misma de que su padre no la dejaría cuando ella muriera, el cerebro todavía afirmaba que era una idea estúpida. Y de repente todavía cambia de opinión. De repente su enfermedad le hará pensar que se quedará sin una hija.
Sin embargo, la parte sana del cerebro solo hizo lo que afirmaba que todo esto era una idea estúpida. Tatiana estaba sentada en el coche. Quería encontrarse con su padre en su casa. Pero él estaba en la oficina. Se suponía que debía ir a la oficina cuando terminara la jornada laboral. Tania llegó al nerviosismo casi una hora antes. Estaba sentada en el coche, leyendo, pensando en lo suyo. Había un lío en su cabeza, un sinfín de preguntas a las que no encontraba respuesta. La gente empezó a ir al aparcamiento. El tiempo se estaba acabando. Ya era hora de irse. Cuando Tania entró en la oficina vacía, muchos estaban temblando. Su padre la recibió en un estado de ansiedad. Claramente no quería verla cuando no necesitaba nada de ella. ¿Qué deseas? No tienes un negocio normal. Te estás interponiendo en el camino de otras personas. ¿Cómo ves todo esto? Estás completamente loco. Tania, si tienes algo serio, dilo de inmediato, sin pretextos. Mi padre respondió bruscamente. Una reunión así sería apropiada si Tania no lo hubiera llamado en unos días. Pero acordaron esta reunión y ahora él la culpa. Toma, dijo Tania, sacando los papeles. Los miró en diagonal y luego, molesto, los arrojó sobre la mesa. El hombre se sentó en su silla favorita y apoyó ambos codos sobre la mesa de roble. Puedes decirlo directamente. ¿Viniste aquí para hacerme perder el tiempo? El hombre estaba irritado. Vio cómo él apretaba sus labios. Ella vio lo irritado que estaba. Lo que más quería era que dejara de comportarse así. Se siente como si hubiera venido aquí para causar un escándalo. Papá, estoy mortalmente enfermo. Necesito tratamiento. Aquí están todos los cheques, los importes. Para ti no es dinero en absoluto, dijo. ¿Cómo saber qué es el dinero para mí y qué no? El hombre estaba irritado. Se levantó de su lugar y comenzó a caminar de esquina a esquina. Sergei Valerievich estaba claramente enojado con ella. Él no le iba a dar ni un centavo, y ahora ella también ha traído algún tipo de enfermedad. ¿Por qué tu marido no te da dinero? ¿Por qué no puede pagar tu cirugía? ¿Por qué debería invertir el dinero que he ganado con sangre si tú mismo te enfermaste? Me llamó por disgusto. Tatiana se dio cuenta de que todos sus intentos de encontrar algo humano en su padre fueron absolutamente infructuosos. Estaba tan cansada. Estaba tan cansada de intentar sacarle algo vivo. Era un maniquí. Que solo hacía dinero y no se preocupaba por sus seres queridos. ¿Qué deseas? ¿Para darte 100? ¿Para qué alegría debería darte dinero? Ni siquiera te debo nada. Eres una chica adulta, lo descubrirás tú misma, dijo. Compraste un bolso en Violetti por el doble del dinero para mi cirugía, dijo Tatiana con verdaderas lágrimas. Ella miró a su padre. Y no podía creer que incluso en tal situación se atreviera a rechazarla. A él no le importaba. No es asunto tuyo. Yo mismo me las arreglo con mi dinero, incluso sin pensar en culparme. Ella es mi esposa, así que no te metas con ella. Deberías haberte casado normalmente, no así. El hombre lo interrumpió bruscamente. ¿En serio me permitirás morir solo porque has salvado a miles de desafortunados? Ella preguntó. El hombre volvió a sentarse en su silla, mirando ahora a su hija. Parecía estar tratando de encontrar una razón para ello. Al parecer, las discusiones de Sergei Valerievich poco a poco llegaron a su fin. Miró a su hija y no encontró una palabra que pudiera justificar sus acciones. Estaba enojado consigo mismo, con ella, por toda esta situación. Parecía como si la hija hubiera organizado deliberadamente todo el espectáculo. Está bien, deja tus papeles, dijo. El hombre suspiró profundamente,
tomó los papeles que ella le había sacado. El alma de Tatiana se iluminó con esperanza. Sergei Valerievich volvió a atropellarla en diagonal. Está bien, lo pensaré. Me parece que podrías pagarlo todo tú mismo. Sin dinero, no es necesario ir al médico. La selección natural en acción, como dicen. Dijo Sergei Valerievich y sonrió. Para ti no es dinero. No tenemos nada de ese dinero en este momento. Estoy dispuesto a aceptarlo en una factura si quieres donarlo exclusivamente a deudas. Necesito mi vida, dijo. Dios mío, Tania, ¿qué clase de vida es esta? Si hubieras nacido mujer, al menos habrías tenido hijos. Quizás entonces habría pensado que te podrían dar dinero. ¿Y entonces qué? Ella está construyendo una carrera. ¡Qué vergüenza! Mi esposa tiene más cerebro que tú. Y esta tonta a veces olvida dónde dejó a sus propios hijos. Así que tal vez deberías pensar también. Si vives así, quizás no deberías someterte a ninguna cirugía. Tania no pudo soportarlo. Se levantó de su asiento y salió volando de la oficina. Ahora le ofreció morir, solo que para no darle dinero. Y una vez más, le señaló el hecho de que ella no quiere tener hijos. Tania entendió que ya no puede soportarlo más. Estaba terriblemente cansada de las constantes instrucciones de su padre y ahora incluso de palabras similares. Tenía que calmarse, pensarlo con calma y luego detener la relación con él. Pero en algún lugar profundo de su alma, todavía tenía un rayo de esperanza de que su padre cambiaría de opinión. Tatiana y David ya no hablaron más sobre este tema. Acordaron que solo hablarían cuando Tatiana estuviera lista para tomar una decisión. Sin embargo, ni siquiera esta situación afectó su decisión. Pero la llamada de su padre fue inevitable. Su voz sonaba irritada, bastante desagradable. El padre cantó, tosió. Al parecer, la enfermedad empezó a quitarle las últimas fuerzas. ¿Tan extraño? Incluso con su enfermedad, el padre todavía no consideraba necesario darle un poco de tiempo a su propia hija. Pensé aquí. Hace poco viniste a verme con papeles, ¿recuerdas? Él preguntó. Papá, comencé a hablar con una mujer, pero él la interrumpió. No interrumpas a tu padre. Déjame terminar. Siempre subes delante de la locomotora. Escúchame atentamente. No repetiré 2 veces. No te daré dinero. Solo pensé, te estás muriendo de todos modos, entonces, ¿por qué necesitas tratamiento? ¿Por qué retrasar lo que ya es inevitable? Dijo. ¿Por qué haces esto con tu enfermedad? Tatiana ya gritó por teléfono. Gané este dinero, tengo derecho. Ve y trabaja. Haz que tu marido trabaje. ¿Crees que te dejaré sentarte en mi cuello? No tendrás dinero. Eso es todo. Gritó al teléfono. Se hizo el silencio. Ninguno de ellos abandonó el teléfono. Suspiró profundamente. Inmediatamente quedó claro que no quería terminar la conversación. Aparentemente, entendió el terrible discurso que había dicho. Necesitamos reunirnos y hablar. Hay algo en mi teléfono. Vamos, cuando estés listo para hablar, escríbeme. Hablaremos. Por ahora necesito descansar, dijo. Esta vez el hombre arrojó el teléfono. Tatiana, todavía conmocionada, estaba sentada con los ojos bien abiertos. Miró el monitor, pero no vio en absoluto lo que había allí. Pero esta situación no terminó con una conversación telefónica normal. Cuando Tatiana decidió hablar con su padre, sabía lo que haría. Ahora se juró a sí misma que esta era la última oportunidad de restablecer la relación. Llamó e hizo un acuerdo con su padre. Ella le dio su dirección.
Y cuando ambos llegaron allí, su padre no estaba particularmente feliz. Llevó a su padre a la funeraria. Si no quieres pagar la cirugía, cómprame al menos un ataúd. Al menos un regalo de tu padre, dijo Tatiana. Sus palabras impresionaron a los trabajadores de la funeraria. Por un lado, había personas que llenaban los papeles. Por otro lado, había ataúdes, coronas, algunos monumentos terribles con fotografías. Tatiana, completamente derribada, estaba esperando la respuesta de su padre. Tal vez si él no acepta al menos un ataúd aquí, simplemente se irá. Que su papá nunca será para ella. Cuando ganes dinero, cómprate grupos, ellos ganarán dinero, serán enterrados en la sabana, nada quedará en el suelo, ladró el hombre. Su respuesta simplemente asombró a todos. El hombre que los conoció, con los ojos desorbitados, miró primero a la mujer, luego al hombre. Esta vez Tatiana decidió no hablar más de nada, simplemente se dio vuelta y se subió a su auto. ¿Serás una cuerda para sacarme, Vitia? No te debo ni un centavo. Ya eres adulto, todo lo pagarás tú mismo. No te debo ni un centavo. Iba a morir. ¿Y ahora qué? Tengo que separarme de mis familiares. El hombre le gritó de manera grosera. No le importaba que los trabajadores de la funeraria simplemente estuvieran desaparecidos. Sergei Valerievich agitó algunas hojas bordeadas de arce desde el capó. Rápidamente se dirigió hacia su coche. Sergei Valerievich golpeó el volante con todas sus fuerzas. Estaba increíblemente enojado con su hija porque ella decidió deshonrarlo tanto. Él no la llamará en absoluto. Inicialmente él no quería darle ni un solo centavo. Era conveniente mantener a mi hija a raya para que pudiera ayudar si era necesario. Podía comprobar todos los documentos, venir a la oficina día y noche. Podría quedarse con sus hijos, cuidarse sola aunque sea una semana, hermanos. Podrían enviarla a otra ciudad para llevarse los documentos. Podría salvarse con el mensajero. ¿Y ahora qué? ¿La dejará ir con la correa? Sergei Valerievich estaba celoso de sí mismo porque le faltaba el truco para quedarse con su hija. Tragó y volvió a golpear el volante. Y solo después de eso, pisó el acelerador a fondo. Tatiana conducía y lloraba. Las lágrimas corrieron a raudales, impidiéndole ver el camino. Ella no llegó a la ciudad entonces. Se detuvo hasta gritar todo. Ella no sabía cómo él podía hacerle eso. La persona en la que confiaba, en la que aceptaba, siempre lo ayudaba, nunca se negaba si él se lo pedía. Y ahora resulta que no pudo destinarle ni una ínfima suma de su presupuesto. Para él, esto realmente no era dinero. A veces hacía regalos mucho más caros para su pasión. Al parecer, la joven esposa era mucho más importante que la hija adulta, que estaba en el papel cuando murió. Sin embargo, Tatiana no pensó en vano en Violeta. Se anunció en su puerta literalmente unos días después de toda esta situación. Pero Tatiana no dejó entrar a Violeta al apartamento. Bajaron y entraron en el café que estaba justo detrás de la esquina. Tatiana no quería ver a Violeta mirando el apartamento, apretando los labios con desprecio. Y nuevamente frotará lo que necesitan para hacer una reparación completamente diferente. Por alguna razón, Violeta pensó que era su deber señalarle a Tatiana una vez más que Tania ganaba lo suficiente. Y esto lo dijo un hombre que nunca había trabajado en su vida. Entonces resultó, Tania, que estaba al tanto de toda esta situación con tu enfermedad. En definitiva, necesitamos hablar contigo, pero sin escándalo, ¿vale? Violeta habló con voz exagerada. No me llames Tania. En segundo lugar, no voy a discutir contigo. Si algo no me conviene, simplemente me voy y listo. No quiero hablar contigo, Dios ve, no quiero, dijo Tania.
Si Dios lo viera, entonces personas como yo arderían en el fuego, dijo y se rió a carcajadas. Tatiana ni siquiera sonrió. Ella hizo un pedido. Tomó un gran café con leche de nueces y galletas. Solo quería descansar, comer algo dulce, escuchar a esta chica y luego olvidarse de su existencia. Al final, todos los días pusieron a los niños en contra de Tatiana. Y luego los niños en la encrucijada contaron lo repugnantes que Tania llama a Sergei Valerievich y Violeta. Entonces, si no ve a sus hermanos, entonces no da demasiado miedo. Llevó a su padre a la funeraria. Ella lo puso frente al lecho y él simplemente la avergonzó. Sorprendió absolutamente a todos con su respuesta. Tania todavía recordaba los ojos asustados de los trabajadores que escucharon su discurso. Simplemente la dejó sola con sus problemas, ignorando por completo su necesidad como hija. Escucha, Tania, está bien, desde que nos conocimos, hablemos de manera adulta. No nos esconderemos, no me soportas. Tu padre me ama, me proporciona todo, ayuda económicamente todos los meses a tu hermano. Toda la herencia pasó a tu hermano y a ti te cobraron mucho dinero por la operación. Como persona y como mujer, entiendo perfectamente lo que sientes. Pero por fin podrás comprender que necesitas deshacerte de tu padre, dijo Violeta con insistencia. Se hizo los labios con un tubo y sacó una bebida de coco. Violeta se quitó la espuma con una servilleta de los labios hinchados por la cosmetóloga. Tatiana intentó no reaccionar ante esta insolencia. Y por otro lado, solo quería abofetearla para que finalmente entendiera que no tiene derecho a interferir en la relación entre su padre y su hija. Generalmente está en la casa por los derechos de las aves. Llegó en avión, dio a luz y ahora cree que tiene derecho a tratar con su padre. Creo que necesitas dar un paso atrás. Tu padre está enfermo, lo está pasando mal. Y en lugar de descansar y cuidar tu propia salud, se enoja y grita todas las noches por tu culpa, dijo Violeta. Puedes dejar de preocuparte. Para mí ya no existe un padre, dijo Tatiana. Violeta inmediatamente bajó un vaso alto y se enfrentó a Tatiana. Se estaba preparando para un escándalo, para el enfrentamiento entre dos mujeres. Y ahora simplemente no sabía cómo actuar. Violeta no esperaba que Tatiana renunciara a su puesto tan rápido. Vamos, vamos. ¿Estás diciendo que debería alejarme de ti ahora? ¿O decidiste seriamente que ya no te comunicarías con tu padre? Violeta estaba interesada. Quería tener confianza en su puesto. Sus garras golpearon el cristal. El sonido fue agradable. Tatiana asintió. Me di cuenta de que estaba dispuesto a dejarme en una situación difícil porque no le importaba. Entonces puedo manejarlo sin él. Simplemente no me pidas ayuda, dijo Tatiana. Bueno, tú tampoco eres descarada, estos son tus hermanos, por cierto, dijo Violeta con una sonrisa, como si las palabras de Tatiana no valieran nada. Lo dije todo, dijo Tatiana. Ahora el rostro de Violeta era desagradable. Claramente no esperaba que la conversación tomara una dirección completamente diferente. Apretando los labios, casi inclinó la cabeza hacia adelante, como si intentara amenazar su apariencia. No eres muy descarada, cariño. Puedo lograr que él te haga feo toda tu vida. Así que seguirás sentándote con nuestros hijos todo lo que te diga, dijo Violeta. No soy un bebé para ti. Y con mis hijos. Te sentarás solo. ¿Quieres arruinar mi vida? Por favor. Entonces tú y Tioma tendréis que tomar las riendas, porque él os enterrará vivo. Ah, aunque para nada. Con una sonrisa, Tatiana se tapó la boca con la palma, como si fuera una niña que decía algo innecesario. Artem es un santo, no puedes tocarlo. Pero él te enterrará vivo. Tatiana se levantó y se sentó.
Arrojó el dinero sobre la mesa y, con la cabeza en alto, salió del café. Violeta no esperaba que la situación se saliera de control y se sintió completamente agotada. No tenía fuerzas para provocar un escándalo en todo el establishment. Sí, y ella ha estado pensando en el hecho de que la situación con los niños tenía que resolverse dramáticamente. No estaban preparados para que los niños aparecieran en el mundo. ¿Por qué estar triste? Estos dos niños no hicieron más feliz a ninguno de ellos. Tatiana se sentó sobre las rodillas de su marido ya entrada la noche. Él se sentó en una silla ancha y ella se sentó frente a él. Sus piernas colgaban del asa de la silla. Su cabeza descansaba sobre su hombro. La chimenea eléctrica chisporroteaba. Sabía que no quería nada más esa noche. Simplemente sentarnos juntos, beber vino Glint y escuchar el crepitar del fuego. Había una especie de ruido absolutamente interminable en su cabeza. Tania, vámonos, dijo su marido. Él la acarició suavemente con su cabello sedoso. Tatiana se cansó de él. No hubo ninguna decisión sobre el trabajo, por lo que no se habló de mudarse. Ella no esperaba tal oferta de su parte. Solo veo cómo sufres aquí. No tienes que estar aquí de todos modos, trabajas desde casa. Hablaré con la gerencia. Me mudaré a algún lugar al sur. Contamos con casi todas las sucursales del país. Creo que una nueva dirección siempre es buena en un lugar nuevo. Tomaré una buena posición de liderazgo y todo irá bien allí, dijo David. Tatiana volvió a presionarle el hombro. Ella sintió su aliento, su calidez. Ella quería que se sentaran así por una eternidad, para que nadie les dijera nada. Todo estuvo bien. Silencio, bebida caliente, aroma especiado, sonido de un fuego crepitante. Y ahora más buenas noticias. Tatiana tenía miedo de decir algo para no asustar a su marido. Llevo mucho tiempo pensando en mudarme a la capital. Vivir en otra plaza. Tienes 2 apartamentos aquí que alquilas. Bueno, que se queden aquí. Compraremos una casa allí. Vendamos este apartamento. Te harás un jardín de rosarios, como siempre soñaste, sugirió. Suena simplemente increíble, la diosa, dijo. Tatiana guardó silencio. En su cabeza, una tras otra, florecían imágenes asombrosas y coloridas. Aquí está su casa, pequeña pero acogedora. Definitivamente traerán un perro, construirán un invernadero para los verdes, cultivarán rosarios. Ella se sentará allí, leerá y disfrutará del increíble aroma de las flores que crecerá con sus propias manos. Decidiste romper la relación con tu padre. Estoy muy orgulloso de ti. Pero me parece que cuanto más tiempo estás aquí, más lamentable se vuelve tu estado emocional. Te sugiero que te mudes. Nos arriesgamos. Siempre puedes volver aquí, ¿verdad? Dijo. La conversación se volvió mucho más seria. Comenzaron a prepararse para la mudanza. Después de retirar todo el dinero que tenían en su almohada financiera, compraron una casa en el sur. Ahora, desde la gran terraza del segundo piso se abría la vista al mar. A veces, cuando Tatiana salía a la terraza, todavía no podía creer que se hubieran mudado a un lugar tan hermoso. El apartamento en la ciudad se vendió rápidamente. E inmediatamente llenaron su almohada. 2 de sus apartamentos todavía estaban en alquiler, llenando sus cuentas. Todo salió perfectamente. Padre nunca volvió a llamar, solo Violeta vino varias veces histeria porque no abrían la puerta. Pronto incluso las llamadas de esta chica perezosa cesaron. Tatiana y David disfrutaron de la vida. Por las tardes se sentaban en la terraza. Con jaleas o curas o pasteles. A veces, riendo, miraban el mar y contaban algunas historias tontas de su infancia.
Sus vidas cambiaron tanto que ellos mismos se sorprendieron. Tatiana y David ni siquiera sospechaban que podrían ser incluso más felices que hace unos meses. Tania se sintió libre del hecho de que dejó de comunicarse con su padre. Pero un año después de la mudanza, recibió una llamada desagradable. Cuando Tatiana levantó el teléfono, inmediatamente reconoció la voz ronca de su padre. Llamó desde otro número, porque sabía perfectamente que el número principal estaba bloqueado. La voz no solo era ronca, sino terriblemente débil. El hombre al final del cable realmente se esforzó en pronunciar palabras elementales. Su corazón estaba temblando. Hija, dio la voz de su padre. Él nunca la llamó así. Tatiana sintió que se le rompía el corazón y las lágrimas rodaban. Un poco más y llorará como una niña pequeña. Tania sabía que él la estaba manipulando incluso ahora. Pero como quería sentir al menos una vez en su vida que tenía un padre. Que él la ama. La campana sonaba constantemente en su cabeza. Él le dijo que tuviera cuidado. Nada ha cambiado. La gente no cambia. Pero las palabras del padre incluso ensordecieron esta maldita campana. Hija mía, me estoy muriendo. Me quedan solo unos días. Siento que la vida me abandona. Solo un poco más y me quedaré con un cuerpo viejo, pálido y sin vida. Mi hijo no se preocupa por mí. Él no quiere venir a mí. Tiene un negocio y una familia en el extranjero. Violeta se divorció de mí hace 6 meses. No tengo a nadie, todos mis amigos y socios ya no me necesitan cuando me estoy muriendo, ven a mí por favor, dijo. Después de cada frase, mi padre hacía una pausa profunda. Se sentía como si estuviera cuidadosamente aspirando todo el pulmón de aire para entregar el texto de una sola vez. Al parecer, cada vez le quedaban menos fuerzas. Decide si quieres despedirte de mí. Lo siento por todo, hija. Quiero que vengas. No tengo a nadie más. Estoy completamente solo, dijo el hombre. Cuando terminó la conversación, Tatiana se dio cuenta de que no podía soportarlo. Intentó disuadirla, pero fue inútil. Un día después ya estaban en el coche. El todoterreno de color oscuro avanzaba hacia la antigua casa. David conducía. Tatiana estaba durmiendo, pero ahora ya está despierta. Puedo argumentar que solo necesita un asiento. A la edad de, ni siquiera quiere pagarle a nadie. No entiendo por qué todavía aceptas acudir a él. Lo siento, Dava, por haberte decepcionado, dijo Tatiana. No seas tonto. No me decepcionaste. Simplemente no entiendo cómo después de todo lo que has pasado, has dejado el lugar para despedirte de él. Todo este tiempo estuvo fingiendo que no existes, y de repente lo recordó. David dijo con voz disgustada. De repente redujo la velocidad porque el jeep que tenía delante también frenó. El hombre salió por la ventana y saludó a David con un gesto de disculpa. David simplemente saludó. No iba a discutir con nadie. Tatiana casi se rinde, pero el cinturón la detuvo. Entiendes que todo esto es una tontería. Quiere que le limpies el culo y al mismo tiempo no tienes que pagar dinero. ¿Crees que te puso en un testamento? David preguntó con voz disgustada. Estoy seguro de que nada ha cambiado, que todavía no estoy en un testamento. Lo siento, querida, pero tengo que despedirme de mi padre. Lamento que todo haya resultado así. A tus ojos, solo soy una chica que intenta ganarse el amor de mi padre. Solo quiero decirle adiós. No seré su niñera, dijo Tatiana. David asintió, pero no continuó con la conversación. El hombre no quería empeorar las cosas. Condujeron hasta el puente largo. A ambos lados fluía un río rosado, iluminado por el sol del amanecer. Solo un poco más y se cubrirá con rayos amarillos,
y luego nuevamente se volverá naturalmente azul verdoso. Tatiana abrió la ventana e inmediatamente olió a agua viva, a hierba mojada y a humedad. Respiró hondo y sintió que sus pensamientos finalmente se detenían. Ella tuvo que irse para que la última vez. Para ver a su padre. Cuando ya se acercaban a la ciudad, David parecía tranquilo. Mientras Tatiana hablaba con su padre, Dava iba a su apartamento para ver cómo estaban los residentes. Cuando el coche se detuvo, Tatiana se fue. Frente a ella estaba la casa de su padre. Casi de inmediato se dio cuenta de que llegaban tarde. Violeta estaba parada en el umbral. Caminó de un lado a otro, gritando fuerte. El teléfono estaba cerca de la oreja y la saliva se rociaba en diferentes direcciones. Violeta no notó nada cuando se puso histérica. Cuando Violeta vio a Tatiana, se quedó helada y se estiró a lo largo de la cuerda. Bajó las escaleras e inmediatamente comenzó a abrazarla entre lágrimas. Tania miró a Violeta y no entendió lo que tenía en la cabeza. Al parecer, no es solo eso. Tatiana se fue y entró en la casa. El padre yacía en la cama, como si estuviera vivo. En su habitación estaba claro que hacía tiempo que se había convertido en una sala médica. Incluso el olor aquí era como el de un hospital. La economía me llamó. Vine y descubrí todo. No esperaba que vinieras después de todo esto, dijo Violeta. Este monstruo no nos dejó nada. Juró que había escrito el testamento y al final no me dejó nada. Violeta guardó silencio. Tatiana pensó que Violeta ahora empezaría a pedir compartir la herencia. Pero ésta sabía que Tatiana no conseguiría nada. Tu hermano se puso de pie con los cuernos que no daría ni un centavo. Ni siquiera sé de quién son los hijos, si Seriosa o Artemij. Si hago una prueba de ADN, arruinaré su vida. Y a él no le importa. Él finge que no le importa. Dijo Violeta. Tania no esperaba tales revelaciones. Ella simplemente miró en silencio el cuerpo de su padre. No hubo lágrimas. Se les acercó la mujer que era anciana. Tania, ¿por qué viniste? Quería que lo lavaras. Se negó a pagar, ¿te imaginas? Quería que fuera su doncella. Pensaste que realmente te extrañaba. Estas personas tienen una caldera separada, Tanechka. Vete a casa, ni se te ocurra ir al funeral, dijo la solterona. Esta mujer conocía tanto a Tatiana como a Artemij desde su nacimiento. Vio cómo se desarrolló la situación en la familia. Tatiana asintió y salió. Violeta la siguió como una cola. Habla con Artemij. Necesito dinero. Tengo 2 hijos. Dijo Violeta, rompiéndose las manos. Padre dijo que usted había desarrollado y quitado propiedades, dijo Tatiana. Violeta se rió a carcajadas, inclinando la cabeza. Inmediatamente quedó claro que incluso antes de la muerte de Sergei Valerievich, solo hacía lo que mentía. El rostro de Violeta estaba distorsionado por el desprecio. Ni siquiera dejó un centavo a sus hijos. Este monstruo dejó solo el apartamento que me compró personalmente. Le dio tantas vueltas a todo que no conseguí nada. Simplemente me arrebató de su vida y listo. ¿Y sabes por qué? Porque encontró a un viejo cascarrabias mayor. Violeta se frotó bastante, con manos temblorosas, sacó el paquete de cigarrillos. Estaba apoyada contra la parte delantera de la viga cincelada del mirador. Aparentemente, necesitaba calmarse. Para ser sincera, a Tatiana no le sorprendió en absoluto lo que estaba pasando. Este monstruo no amaba a nadie. Solo él y su maldito dinero. Espero que se siente en una olla. Y el diablo lo pinchará con un tenedor, dijo Violeta. Dejó a sus propios hijos sin nada. Solo Tioma lo consiguió todo. Santa Artemisa,
tenías razón. Tatiana se perdió de oídos esta conversación. Ya ha llegado el día del funeral. Había mucha gente. Todas las mujeres estaban junto a la tumba. Cayó una pequeña nieve. Los copos se harán más grandes y será más difícil salir del cementerio. Poco a poco la gente empezó a hundirse. Cada vez quedaba menos gente. Lo siento mucho, Tanechka. Ella dijo, Violeta, ahora estoy en tu lugar. Violeta se fue. Tatiana todavía estaba de pie cerca de la tumba de su padre, mirando su rostro sonriente. Respiró hondo y luego miró la colina de la tierra. Tatiana miró hacia el cielo. Te perdono, dijo. Tania se sintió aliviada. Ella salió por la puerta. Me subí al auto de mi esposo y se fueron a casa. Pronto volverán a su cabaña, tomarán té en la terraza y contemplarán el mar frío. Todo volverá a ser como antes y se amarán más que antes. Tania miró por la ventana. La nieve se hizo cada vez más intensa. Los copos se hicieron grandes. Pronto el suelo empezó a cubrirse con una fina manta blanca. El camino a casa tomó mucho menos tiempo. Tatiana y David regresaron a sus vidas anteriores. Tania intentó no pensar en su padre, pero le resultó mucho más fácil cuando Artemij heredó absolutamente todo. Teniendo su propio negocio, habiendo heredado el negocio de su padre, no se volvió como Sergei Valerievich. Artemij abrió una cuenta bancaria a nombre de sus hermanos. La mitad del dinero fue transferida a la cuenta de los niños y la otra mitad quedó en manos de Tatiana. Teniendo el negocio de su padre, ganará todo esto en 2 años. Pero los chicos tendrán un apartamento cuando sean mayores. Y Tania podrá calmarse. Artemij y Tatiana todavía se comunicaban como hermanos y hermanas. Fue más fácil para ambos porque restauraron su relación. Tania le contó a Artemij todo lo que había sucedido en los últimos días. Sabes, estoy muy orgulloso de ti por haberlo perdonado. Sabiendo qué clase de padre es nuestro padre, se le ha ordenado ir al cielo. Lo más probable es que esté allí, lo que da miedo pensar. Pero se lo merecía todo, se merecía a Dios. No puedo perdonarlo, dijo Artemis. Para él las cosas no empeorarán. Pero te comerás tu propia vida desde dentro con tu ofensa. Intenta pensar en ello, dijo Tatiana. Y gracias por distribuir el dinero. No ganarás dinero para todos. Tengo un negocio en el extranjero y en Rusia. Y nuestros hermanos tendrán un apartamento cuando sean mayores y recibirán dinero con intereses. Abriste un refugio para animales. Todo sucedió como debería haber sido. No me arrepiento de nada, dijo Artemij. Tatiana estaba sentada en la terraza cuando terminó la conversación. Sintió tranquilidad, paz en su alma. No se arrepintió de haber perdonado a su padre. Que toda la ira que tenía se llevara consigo al otro mundo. Y ella simplemente sentirá felicidad, a pesar de su propio pasado.